¿Qué tal de nuevo a todos? Hoy vamos a analizar una base de datos y vamos a trabajar con tres fórmulas, que es la fórmula de contará, la fórmula de extrae y la fórmula de derecha. Y pues casi siempre en todos los videos vamos a agregar alguna nueva o herramienta o alguna nueva fórmula. Entonces, para irnos rápido, en este caso, el ejercicio nos comenta, se descubrieron estrellas en el universo, necesitamos lo siguiente. Entonces, nos piden 4 ejercicios, nos vamos a ir enfocando, pues obviamente en uno. El primero nos pide, en el recuadro naranja, el total de las constelaciones. Ok, entonces, cuando alguien nos pida el total de las constelaciones, en este caso las constelaciones, lo vamos a tomar como si fuera una celda que contiene datos, no números. Es muy diferente que una celda contenga un nombre, porque aquí estamos trabajando con texto, o que tuviera, por ejemplo, en 123 que estamos hablando de números. En este caso, entonces, primeramente hay que saber con qué vamos a trabajar en el Excel. Entonces, en este caso solamente es texto. Hay una fórmula para sumar texto o sumar celdas en este caso, pero celdas solamente que contengan texto. Para sumar las constelaciones que se muestren en esta lista, ¿ok? La fórmula que se utiliza es contará. La fórmula de contará lo que hace es que cuenta todas las celdas que contienen texto. Solamente texto. La fórmula de contar, que también la encuentran aquí, sirve o funciona para contar números. Entonces, al utilizar la fórmula contará, lo que hacemos nosotros es que nos pide valores. En este caso, recuerden que podemos tomar un valor como un rango o como una celda. En este caso vamos a utilizar valor, nuestro primer valor, como un rango. ¿Cómo? Vamos a posicionarnos en el primer dato o en la primera constelación. Control Shift con la tecla para abajo y ya tenemos seleccionado nuestro rango. Aquí nos dice que nuestro rango es de B12 a B99. Lo que tenemos que hacer es cerrar el paréntesis y darle Enter. Aquí nos dice que hay 88 registros. 88 registros son todas las constelaciones que están representadas en este ejercicio. Ok, entonces, fórmula contará. Es una fórmula muy sencilla, entre comillas. El ejercicio 2, ya tenemos el ejercicio 1, perfecto. El ejercicio 2 nos dice, en la columna C, que esta vendría siendo la columna C, vamos a habilitarlo para revisarlo. Esta es la columna C, ok. Dice, en la columna C requerimos las primeras 3 letras solamente que son la abreviatura de la constelación. ¿Qué significa? Que necesito traerme solamente las 3 primeras letras del lado izquierdo. Entonces, si vemos algo en común en todas las constelaciones, es que todas comienzan con su abreviatura. Y regularmente, si no es que en todas, las primeras 3 letras representan su abreviatura. Entonces, como tenemos que tener la abreviatura y estamos hablando de que todas, ¿qué tienen en común todas? Que vienen del lado izquierdo, tienen su abreviatura y solamente son tres letras, ¿ok? Entonces, aquí tenemos un ejemplo cómo debería de quedar, pero vamos a utilizar entonces la fórmula. Una de las fórmulas que se pueden utilizar es la fórmula de izquierda, así tal cual. ¿Qué es lo que hace la fórmula de izquierda? Aquí dice, devuelve el número especificado de caracteres del principio de una cadena de texto. Entonces, de una cadena de texto, pues estamos hablando de que es una celda, y el número específico de caracteres estamos hablando de letra por letra. ¿Ok? Habilitamos entonces la fórmula, ¿y qué nos pide? Nos pide que la fórmula de izquierda vamos a traernos el texto. ¿Cuál es el texto en este caso? Es la fórmula que tengo a mi izquierda. ¿Ok? Entonces, yo ya estoy considerando que la celda B13 es la que tiene la información que yo me voy a traer. ¿Cuántos caracteres quiero? Acuérdense, tenemos que contar 3. Empieza a contar desde el número 1.
Entonces, 1 sería la A, N sería la segunda y T sería la tercera letra. Por eso vamos a tener no solamente 3 caracteres, ¿ok? Ahorita manejamos así la fórmula, lo vamos a cerrar y le vamos a dar Enter, ¿ok? Entonces, con esta fórmula, ¿qué es lo que estamos haciendo? Voy a habilitar acá las fórmulas arriba para poderlo también visualizar. Aquí arriba lo tenemos. Entonces, me está pidiendo que, más bien yo le estoy comentando a la fórmula que con la fórmula izquierda de esta celda de la B3 solamente me estoy trayendo 3. Acuérdense, se empieza a contar del lado izquierdo. Si yo le pusiera 4 en lugar de 3, vamos a ponerle 5 para que sea más representativo. 5, fíjense lo que hace, observemos. Me trae 5 caracteres. Si los contamos desde acá, sería 1, la A es la primera, 2, 3, 4, 5. Hasta el quinto carácter es la letra M. También está contando los espacios porque también es un carácter. ¿Ok? Entonces, en este caso, solamente necesito 3 caracteres para cumplir con el ejercicio. ¿Y qué es lo que hago en este caso? Voy a arrastrar la fórmula hasta el último registro para complementar toda la información, ¿va? Entonces aquí ya tenemos que cumple toda la columna con el requerimiento. Solamente necesito 3 del lado izquierdo. ¿Ok? Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que nos pide el tercer ejercicio? El tercer ejercicio nos dice, en la columna D, que vendría siendo la de donde vienen las estrellas, necesitamos el nombre completo de la estrella, obviamente sin su abreviatura. Entonces, la lógica nos dice que no necesitamos los 3 caracteres que ya pusimos aquí. Entonces, tenemos varias opciones. Hay 2 fórmulas o 3 que pueden cumplir con este ejercicio, pero ahorita nos vamos a enfocar solamente en una. Ahorita ya llevamos la fórmula de izquierda. Izquierda. Y ahorita en este ejercicio vamos a utilizar una fórmula que se llama extrae. Entonces, ya sabemos, vamos a empezar siempre con el símbolo de igual y la fórmula se llama extrae. ¿Ok? La fórmula de extrae me pide 3 argumentos. 1, ¿cuál es el texto del cual yo quiero extraer qué información? Entonces, en este caso, la fórmula de extrae me pide el texto y yo ya sé que lo voy a requerir de esta misma. Ahora, la posición inicial, acuérdense, siempre después de un argumento es coma. Mi posición inicial en este caso ya no va a ser 3. En este caso, recordemos, está tomando como máquina neumática, que es una constelación. Tengo que quitar, entre comillas, la A, la N, la T y el espacio. Entonces, tengo que quitar 4 o tengo que contar 4 posiciones iniciales. Me pregunta, ¿cuál es mi posición inicial? Entonces, no es ni la A, ni la N, ni la T, ni tampoco el espacio. Entonces, mi posición inicial es la quinta. ¿Ok? Y si nos vemos, es una manera en que todas están programadas. Por ejemplo, el que sigue APS, espacio Ave del Paraíso, es APS espacio. Entonces, mi posición inicial va a ser la quinta, porque la quinta es donde empieza el nombre de la constelación. Entonces, mi posición inicial es número 5. ¿Y cuántos caracteres quiero? Aquí les voy a decir el truco. Como no sabemos cuántos, lo podemos contar. Entonces, lo que va a hacer la fórmula es que me va a decir, ok, quiero cuántos caracteres a partir de la quinta posición, yo puedo contar. Por ejemplo, en máquina neumática es máquina neumática y me va a dar como, no sé, como 15 caracteres. Pero si tuviéramos más información hacia abajo, sería un poquito complicado estar contando cuál es el que tiene cadena más larga. Hay fórmulas para hacerlo, pero en este caso es la fórmula solamente pura y neta de extraer. Entonces, un truco para esta fórmula, más o menos se fijan en lo más largo que hay y no creo que haya un carácter o
o un carácter tan largo que tenga 200 posiciones. Entonces, en este caso, nos quitamos de problemas y ponemos un número muy grande. No importa, podemos poner 1000, por ejemplo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la fórmula solamente va a empezar a contar y hasta donde encuentre que termina la celda, ya no va a regresar ningún valor. Entonces, va a contar máquina neumática, las posiciones, y me va a regresar solamente hasta donde encuentre valor. ¿Ok? Entonces, ya en este caso, considerando esta fórmula, le vamos a dar Enter y observen lo que nos regresa. Lo voy a bajar, lo voy a arrastrar un par de veces. Si se fijan, es la misma dinámica de la fórmula, lo voy a hacer con Acuario. Entonces, ¿qué me pide del texto de B15? De la posición 5, que es donde empieza la A de Acuario, y mi número de caracteres, no importa que yo le ponga 1000, no me va a regresar 1000 porque después de Acuario ya no hay nada. Entonces, tampoco me va a arrojar un error esa fórmula. Yo lo pongo solamente como para que sea un tip solamente, y listo. Entonces, lo que hago es que ya solamente arrastro la fórmula. Y si se fijan en todos los casos, si observamos en todos los casos, se cumple con que solamente me trae el nombre de la constelación y deja fuera, entre comillas, la abreviatura. Perfecto. Y para complementar, ya nos pide algo muy sencillo. Acuérdense, entonces vimos la fórmula de contará. Vimos la fórmula de contará, la fórmula de extraer y la fórmula de izquierda. ¿Ok? Ya para terminar, nos pide una tabla dinámica que solamente indique el total de estrellas. El total de estrellas ya lo tenemos complementado aquí, pero ¿cómo podemos hacer una tabla dinámica con esa información? También es algo muy sencillo. Acuérdense, para sacar una tabla dinámica es insertar, tabla dinámica. Aquí le vamos a poner el rango de lo que necesitamos solamente la información. Y la tabla dinámica la vamos a poner en esta misma hoja. La vamos a poner, ya estaba seleccionado, aquí mismo. La vamos a dar a aceptar. Y lo único que necesitamos, recuerden, que una tabla dinámica aquí solamente es donde les va a aceptar información como número, y en la demás, en lo que es filtro, columnas y filas, les va a poner información como texto, el resumen del texto o como texto. En este caso solamente quiero saber cuántas estrellas hay. ¿Qué es lo que puedo hacer? Entonces, así fácil, poner aquí en valores el número de constelaciones. Bueno, más bien solamente el encabezado constelaciones. Y aquí automáticamente me dice que es el mismo resultado, 88. ¿Qué? 88. Entonces, sacamos el resultado de dos maneras, con fórmula de contará y con una tabla dinámica. Perfecto, muchas gracias.